Para alegría de ustedes, hoy voy a concluir la serie Creados a la imagen de Jesús. ¿Por qué con alegría? No. ¿Eh? No. No, pero simplemente espero que el tema haya podido hacer alguna mella en todos. Después al final vamos a tener algún intercambio para que todos participemos y compartamos. Pero en esto de que somos creados a la imagen del Señor, tenemos que tener siempre muy presente que al entregar la vida al Señor, lo primero que tiene que cambiar para iniciar nuestro crecimiento espiritual es cambiar la manera de pensar por el modo de pensar del Señor Jesús. Esto es básico. 1 Corintios 2:16, Pablo dice: pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Me gusta más esta traducción. Las otras traducciones dicen: tenemos la mente de Cristo. Y yo digo, hay que llegar a tener la mente de Cristo. ¿Qué traducción es, perdón? ¿Cómo? ¿Qué traducción? Esta es la traducción en lenguaje actual. Dice: por eso pensamos como Cristo, dando a entender que nuestros pensamientos van siendo cada vez más parecidos a los del Señor. Es un desafío preguntarnos, así como hizo Fabiana, que le preguntó a Frank, lo dejó pensando, ¿en qué áreas debo cambiar mi manera de pensar? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la respuesta? Todas. Es sencillo, todas. Ahí la respuesta es fácil, es para sacarse un 10. En todas tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y Pablo en 1 Corintios 14:20 nos exhortó así: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pablo está entendiendo acá que tenemos que ir progresando. ¿Y saben por qué dice eso? Porque se puede envejecer sin madurar. ¿Conocen algunas personas mayores que son más adolescentes que los adolescentes? Sí. Hay unos cuantos. Parece algunos que, como ahora la vida dura más, algunos en vez de ser más maduros son más inmaduros. Quieren vivir lo que no han vivido de jóvenes y no se dan cuenta que no tienen esa edad. Aquí es muy común que algunos se compren una moto, se ponen la vincha, se ponen la casaca de Harley y van ahí como si fueran pibes, hasta que se caen y se dan cuenta que no son pibes. Tal vez por eso Pablo también exhortó de la siguiente manera, 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Sigue Pablo instándonos a madurar. Ahora, la madurez cristiana precisamente consiste en pensar como Jesús, en ir teniendo nuestros pensamientos muy parecidos a los que tenía el Señor cuando pensaba. Debemos encarnar su palabra, como hoy dijeron, su verdad, y crecer en una conducta y carácter, como dijimos varias veces, hasta la plenitud de Cristo. Yo sé que es una meta alta, yo sé que es una vara alta, pero es lo que Dios espera. Y Dios no nos pide nada que no se pueda lograr. El Señor no pone una zanahoria para que no la alcancemos. La pone para que la alcancemos. O por lo menos que lleguemos lo más cerca posible que nuestra vida lo permita. Creo que llevar a ser cristianos maduros lleva años, no es automático, porque no se puede apresurar nuestro crecimiento. Uno no puede, un bebé, pretender que en un año tenga el mismo crecimiento que cuando tiene 15. Hay un desarrollo, hay un proceso, hay una etapa. Y pasa lo mismo con nuestro crecimiento espiritual. El tema es que debemos crecer. Si uno viera a un chico que tiene 10 años y todavía tiene los pasitos de un bebé, que no habla, ¿uno qué haría? ¿Estaría tranquilo? No, estaría totalmente preocupado. Y así tiene que pasar con nuestra vida. Tenemos que mirar desde cuándo hemos comenzado con el Señor
y en qué etapa estamos. Si seguimos siendo niños, como dice Pablo, hay algo que no ha estado funcionando. Así que las esposas pueden hacer la misma pregunta al esposo que hizo Fabiana. Y los esposos retrúquenle con la misma pregunta. Dígale, ¿y vos? Así se genera un poquito un diálogo que puede llegar a buen fin, como pasó en el caso acá de Frank, que lo obligó a pensar, a leer, a mirar. Así que después le vamos a preguntar el resultado. En Filipenses 1:6 hay un versículo que a mí me encanta porque me da esperanza. Lo conocen bien. San Pablo nos aseguró lo siguiente, traducción en lenguaje actual. Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Aleluya. Ya lo empezó. Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Aleluya. Ese lo irá perfeccionando, ¿no les dice que es un crecimiento gradual? Eso significa, lo irá perfeccionando. Y yo creo que algunas experiencias pueden movilizarnos, un sermón ungido nos revoluciona, un retiro espiritual nos motiva, pero nada elimina de golpe las áreas que necesitan morir, las tentaciones a vencer y los dolores a superar. No es automático, es parte de lo que tenemos que vivir para ir creciendo. Yo creo que la mayoría anhelamos soluciones rápidas, inmediatas, que nos liberen de todos los dolores de crecimiento, pero hay una realidad y que Dios no da atajos. En el plan del Señor hay un camino, pero no hay atajos. No hay forma de que podamos crecer sin enfrentar todos los avatares de la vida. Creo que el Señor está más interesado en la fortaleza, la estabilidad y la madurez de nuestro carácter que en la rapidez para que lo podamos alcanzar. ¿No les parece así? Creo que es la experiencia de todos nosotros. ¿Se acuerdan lo que solía decir Orville? Él decía, el molino de Dios muele muy fino, pero muy lentamente. Siempre me quedó grabado eso, muy cierto. Dios te agarra como una piedra grande y te deja como un polvo impalpable. Pero para eso se toma su tiempo hasta que logra hacer de ti ese polvo impalpable. Nuestra meta es ser semejante a Jesús, teniendo presente que el viaje dura toda la vida. Así que mejor que duremos muchos años. Así vamos a estar más cerca de parecernos al Señor. A veces pienso, decía Pablo, que lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe lo que eso a mí me da una alegría bárbara? Por eso no viene rápido el Señor. Se toma su tiempo. Si el Señor vendría rápido, vamos a quedar todos a un cuarto de camino. Pero saber que Él nos va a ir perfeccionando hasta que venga, le digo, Señor, tómate tu tiempo. Quiero ser lo más parecido. Me da tranquilidad saber que el Señor se toma su tiempo. Me relaja, me hace sentir, me cuesta, pero voy en camino. Y creo que todos tendríamos que tener esa sensación. Dios no nos va a dejar a medio camino. Dios quiere que seamos parecidos a Él. Ahora, me hice esta pregunta. ¿Por qué nuestro crecimiento toma tanto tiempo si Dios nos puede transformar así en un momento? ¿No les agradaría que un día estén orando, el Señor los toque y de golpe todo su carácter, toda su forma de ser, todos sus defectos desaparezcan? ¿Sí o no? A mí me encantaría. Pero la vida es real. En su sabiduría, Dios sabe qué proceso es el mejor para nosotros. Me vino cuando pensaba en este tema algunas cosas que pasaron con el pueblo de Israel. Miren lo que dice Deuteronomio 7:22. Dice, poco a poco el Señor irá expulsando a estas naciones. Esto lo dijo Moisés un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes no podrán acabar con ellas de una sola vez, porque el número de bestias salvajes aumentaría a su alrededor y los atacaría.
el Señor no quitó a todos los enemigos que tenía que vencer Israel, porque de alguna manera no sería lo mejor para ellos. Y si yo pienso esto adaptándolo a nuestra propia situación, yo creo que lo podemos entender, de que si fuéramos transformados así en un instante, nos llenaríamos de orgullo. ¿Usted se imagina a alguien que se parece a Jesús así de golpe? ¿Cómo miraría a todos los demás? Desde el rascacielos para abajo, ¿no? Parecería que Dios sabe qué proceso tiene que hacer para humillarnos. Yo creo, mi crianza fue una buena crianza. Yo tuve buenos padres, no viví en un mundo arruinado, perdido, me refiero a lo que llamamos humanamente de ese tipo. Me crié con valores, tenía valores, no por ser cristiano, sino por ser una familia tradicional. Y cuando yo me convertí, yo pasé de lo bueno a lo mejor. Yo noté la diferencia, pero no pasé del submundo al buen mundo. Pasé de un mundo, digamos, normal, a uno muy bueno. Por eso cuando escuchaba algunos testimonios, yo no sé si ustedes, esto es de los viejos, había un tal Nicky Cruz, que era uno que el pastor, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba este pastor famoso? David Wilkerson. David Wilkerson, que él fue ahí a Nueva York y pudo rescatar a unos jóvenes drogadictos. Uno de ellos era Nicky Cruz. Cuando contaba el testimonio usted temblaba, porque este era de todo. Y yo decía, pero yo no tengo ese testimonio. Cuando contaban de alguno que estuvo en lo peor, en lo más negro y de golpe estaba en lo bueno, yo me sentía chiquitito, porque yo qué tengo que contar de mi pasado, no tengo nada que contar. Y la verdad que sí tuve necesidad de Dios, por eso me convertí, pero no tuve gran conciencia de pecado, porque en mi crianza no había grandes cosas malas. Miraba bastante desde arriba a los demás. Y los miraba de tal manera, decía, ¿cómo pueden vivir así? Casi como diciendo, casi como juzgando a los que todavía estaban en una vida oscura. Hasta que a Dios le pareció que era el tiempo de mostrarme lo que yo era. Y Dios corrió la cortina y me hizo ver adentro. ¡Ah! ¡Qué negrura! ¡Qué bajeza! ¡Qué indignidad! ¡Qué basural sentí que era! Dios me mostró la realidad, no lo que yo pensaba, sino lo que realmente era. Me acuerdo que llegué a decirle a mi esposa, no sé si soy creyente, por cómo me sentía, por cómo veía las cosas que para mí habían pasado como algo casi superficial, pero que habían sido una bajeza enorme. Y recién ahí pude entender que todos necesitamos el gran cambio de Jesús en el corazón. Ya era convertido, ya funcionaba. Sin embargo, el día que Dios reveló con su gracia mi interior, descubrí que no era tan distinto a ese Nicky Cruz o a los que tenían ese testimonio tan, pero tan grande. Todavía lucho con mi orgullo, todavía lucho con algunas cosas, pero desde otro lugar, no del lugar del que se la cree, sino que el que cree que es un pecador redimido, que es muy, pero muy diferente. Sigo luchando a pesar de hacer ya ininterrumpidamente 59 años de creyente. Y puse ininterrumpidamente como por el orgullo que tengo. Cuando lo escribí iba a poner 59 años, digo, no, pongo ininterrumpidamente, ¿sabes lo que es 59 años? Sin apartarte ni un día. Lo puse ahí, ¿por qué? Por orgullo, créanme. Todavía el Señor
le mostró a los israelitas por qué dejaba a los enemigos. En Jueces 2, 21, 22, ya muerto Josué, el Señor le dice al pueblo de Israel: ya no voy a echar ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme. ¿Se imagina a Dios dejando enemigos para ser enfrentados por el pueblo de Israel? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque amaba a los israelitas. ¿Por qué Dios nos hace enfrentar situaciones que nos desagradan? Porque nos ama y porque quiere que lleguemos a tener un carácter tan desarrollado como el de Él. Dios no tiene apuro, pero sí tiene metas. No tiene urgencias, pero sí tiene un desarrollo y sabe qué hacer para que alcancemos la meta. Aleluya. Lo que nos toca a nosotros es tener el corazón abierto. ¿Saben cuántos días de camino había de Egipto a la tierra prometida? 8 días. En 8 días podían llegar de Egipto a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40. 40 años. Y uno dice: Señor, pero pará, qué desperdicio, qué desperdicio. De 8 días a 40 años. ¿Por qué lo habrá hecho el Señor? Porque Él no cambia el deseo de que seamos como Jesús. Y los que, lamentablemente, los que hicieron el camino 40 años, se quedaron en el desierto. La que entró fue la nueva generación. Y yo digo: no quiero quedarme en el desierto de la vida. No quiero recibir la bondad de Dios para que yo avance y quedarme de este lado de la gracia. Quiero llegar a la tierra prometida, conforme llegaron de los viejos solo 2. ¿Se acuerdan? Caleb y Josué. Porque ellos creyeron lo que el Señor decía. Y aún viejos como Toniel, que estando ya en su vejez, le dice al Señor: dame ese monte. Ese pasó, ese alcanzó el cambio que era necesario y pudo decir, ya cuando todavía estaba en sus últimos años: dame ese monte, como diciendo, todavía voy a luchar hasta que llegue mi última hora. Dios permite situaciones que nos incomodan para que no nos acomodemos justamente en la zona de confort. Acampar, establecerse, descansar prolongadamente no está mal, pero muchas veces apagan la pasión y adormecen el espíritu. No sé si les ha pasado. Cuando yo siento que estoy acampando demasiado, se me prende la alarma. Eduardito, levántate y caminá. El Señor ve más allá que nosotros, porque Él nos diseñó y sabe qué es lo que da más resultado. Por eso fue que decidió: usaré pueblos para ver si... Fue una decisión sabia del Señor porque nos conoce. Convengamos también algo, que esto me gusta decirlo. La teoría, el estudio, ayudan, informan, pero la experiencia vivida, esa graba a fuego la enseñanza. Por eso tenemos que pasar experiencias. Yo estudié, como digamos parte de mi carrera, electricidad. Diseñar circuitos, todo lo que correspondía a la electricidad. Y uno aprende, teórico. Pero varias veces toqué la línea eléctrica de 220 y todavía tengo la sensación interna de lo que me pasó. Quedé ahí que
sentía como un fuego. Una vez me acuerdo que le iba a dar de comer, de tomar agua a mi perro, y una canilla que se ve que quedó conectada a un cable que pasaba cerca, y yo agarré con todas mis ganas para abrirla y quedé ahí. Resultado, cuando me acercan un cable, un pedacito de cable, lo miro como si tuviera miedo. Y uno dice, pero no está conectado. Sí, pero la experiencia la tengo bien grabada. Siempre que trato con electricidad, la trato con sumo cuidado. Y saben, eso es lo que pasa con las experiencias en la vida. Podemos tener toda la sabiduría, pero Dios nos mete en medio del fuego. ¿Cómo aprende alguien que no tiene que tocar algo caliente? Quemándose. ¿Eh? Lo aprende para toda la vida. Y esto es lo que Dios sabe que nos pasa a todos nosotros. Puedo ser un erudito en conocimiento bíblico, pero para que mi manera de pensar, mi conducta, mi carácter se asemeje al de Jesús, necesito enfrentar las vicisitudes de la vida real. No hay otra manera, y Dios lo sabe. Te pregunto, ¿prefieres como mentor un brillante teólogo o un pastor con experiencia? Los teólogos saben mucho de Biblia, pero no siempre de vida. Necesitamos gente que haya convivido con el Señor y haya salido triunfante. Me alienta saber que Dios empezó el buen trabajo en mí, que dispone de todo el tiempo hasta su venida para perfeccionarte. ¿No te relaja eso? Por eso el Señor se toma su tiempo, como dije antes. Saber que el Señor dispuso de todo ese tiempo me quita la ansiedad. Dios no está apurado. Yo sí, pero Dios no. ¿Usted hubiera esperado para liberar al pueblo de Israel que Moisés, después de los 40 años que pasó en Egipto, pase 40 años más en el desierto? ¿No lo podría haber enganchado más joven al pobre Moisés? Lo enganchó con 80 años y tartamudo. Y sin embargo, lo preparó para algo muy difícil que muy pocos podrían hacer. Dice la Biblia que nunca hubo un hombre tan manso como él. Y eso que había matado a un egipcio de joven. Pero Dios, es probable. Dios sabe cómo somos, sabe qué necesitamos para hacernos como Él nos necesita. Aleluya. Dios sabe también que somos de aprendizaje lento, que cometemos errores, que nos herimos 2 veces con una misma piedra y que nuestra terquedad es notable. ¿Se acuerdan las palabras que expresó Esteban cuando estaba discutiendo ahí con los israelitas en la sinagoga de los libertos? Les dijo, Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oído, siempre resisten al Espíritu Santo. Esto es la gente que recibió al Señor, no lo supo ver. Ahora, también el Señor sabe que tenemos mucho que desaprender. Todo lo que hemos aprendido sin el Señor, lo tenemos que desaprender. San Pablo lo ilustra en Efesios 4:22. Dice así, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Ustedes ven que todo lo que está haciendo San Pablo es poner en nosotros una acción a desarrollar. Está pidiendo que seamos proactivos y esto indica que es una tarea conjunta entre nosotros y el Espíritu Santo. No cae así del cielo y nos transforma. Yo debo accionar de tal manera que Dios me respalde en mi accionar nuevo para que cambie mi manera de ser, de actuar y de pensar. Es una tarea que nos tenemos que proponer cada día. No sé si ustedes cuando se levantan dan gracias a Dios. No están obligados. No es que si no, no pueden venir más a la reunión de los domingos. Pero ¿no les parece que debería ser lo natural? ¿Qué hace uno cuando algo está bien? Agradece. Y poder abrir los ojos a la mañana, despertarse.
Es un milagro de Dios, es un día que te regala más el Señor. ¿Cómo no decirle gracias? Ahora, tal vez nunca lo hiciste, comenzá a hacerlo. Vas a ver que después de un tiempo no vas a poder dejar de hacerlo, porque es el buen hábito que desplaza al mal hábito que uno tiene cuando no conoce al Señor. Nuestros malos hábitos y costumbres no se arraigaron en un día, fueron años de practicarlas, y es iluso pensar que se van a ir sin resistirse. ¿No les parece? Se nos pide renunciar, despojarnos, renovarnos, revestirnos, pues no hay crecimientos sin un cambio radical. En Dios no existe, como decía Frank, la tibieza. Dice, por cuanto eres tibio, ¿qué dice la palabra? Te vomitaré. Medio grave eso, ¿no? Como diciendo, o sos frío o sos caliente. Metete en uno de los extremos, pero sé honesto, no te quedes que sos tibio como si fueras algo, porque eso yo lo vomito. Dios necesita cambios que implican disposición a perder y hacerlo aunque nos duela. Los cambios nunca son gratis, ni nunca son fáciles. Implican abandonar algo, implican dejar algo, implica cambiar algo, y muchas veces algo que queremos, que nos gusta y que nos place. Pero si quiero parecerme a Jesús, tengo que estar dispuesto a un cambio radical y aún a despojarme de aquello que me gusta o que quisiera mantener, con tal de alcanzar verdaderamente lo mejor. Aquí no se trata de estar algo mejor, se trata de ser como Jesús, que es lo mejor. Pablo pide abandonar los viejos hábitos para dar lugar a los nuevos. Y la manera de desarrollar los hábitos de carácter semejante a los de Jesús es practicarlos. Y me dice, hermano, tan fácil, ¿cómo practicarlos, los buenos hábitos de Jesús? Claro, si usted, por ejemplo, cuando va a un lugar nunca le dice que Dios lo bendiga o que tenga un buen día, no está practicando nada. A mí me encanta acá cuando voy a un negocio y me dicen que tenga un buen día. Para ellos tal vez es simplemente una frase cliché que le obligan a decir en su trabajo. Yo lo quiero hacer como una bendición para el que lo escucha. Cuando le digo a alguien que tenga un buen día, o suelo agregar que Dios lo bendiga, no es una frase que tengo incorporada así para decir algo lindo. Es en mi corazón un deseo para el otro. Y yo sé que cuando es dicho así, hace efecto. Ahora, eso es cambiar la vieja manera por la nueva manera. Por eso Pablo siguió escribiendo en Efesios 4, 25 al 29. Por lo tanto, dice, ya no mientan más. Le está escribiendo a creyentes, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. ¿Cuántos entienden que puede uno enojarse sin pecar? Hola. Yo tengo incorporado que el enojo es una de las cosas que más me molestan en mi vida y en la de los demás. Es algo que traigo de fábrica. Cuando alguien se enoja, por dentro a mí me da una cosa tremenda. Pero Jesús se enojó varias veces, pero se enojó por causas justas. No se enojó porque le molestaba el carácter del otro. Se molestó porque impedían a los niños llegar a él. Se molestó porque hacían del templo una mercadería. Y ese es un enojo sano, santo, correcto. Pero dice con clarito acá que el enojo no le dure todo el día. ¿Nunca tuviste enojado y no querías no enojarte? Hola. A mí me pasó muchas veces que estaba con bronca y no quería dejar la bronca. Me gustaba estar con bronca. Pero eso es pecado. El Señor dice que no se ponga el sol, que no te acuestes sin haber resuelto el enojo que tuviste. Dice, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. ¿Ven que está diciendo, cuando dijo despójense, revístanse, está diciendo practiquen cosas sanas hasta que sean parte de su naturaleza interior, ya no sea un esfuerzo hacerlas, sino sea parte de su diario vivir como lo era el de Jesús.
No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Les doy un pequeño, ya termino, les doy un pequeño secretito. Cuando yo estoy entre creyentes y los veo decir palabrotas, algo adentro me subleva. Ahí sí que tengo un enojo santo. Digo, este tiene tantos años de creyente y todavía usa ese vocabulario, todavía le sale fácil decir una mala palabra. ¿Cómo puede ser? Me lo pregunto, vez tras vez. Por eso Pablo dice, aprenda. Yo era mal hablado antes de creer, antes de convertirme. Y más como argentino, uno usaba 4 malas palabras y una buena. Y una especial que era la muletilla, que va siempre antes de todas las oraciones. En otro país no, la usan como algo normal. Pero cambió todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está detrás de un corazón que quiere cambiar. Por eso decimos que es una obra conjunta. Yo pongo lo que me toca a mí y el Espíritu Santo pone la diferencia y me transforma, me cambia. Aleluya. Reflexiones finales. El cristianismo no es una religión o una filosofía, es una relación indivisible, indisoluble con Jesús. Por eso en Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en el cuerpo, como diciendo, lo que practico todos los días, ya no es lo que a mí me gusta o lo que era. Ahora es la vida de Jesús iluminando el camino. Aleluya. Aunque nuestro progreso parezca lento, Dios está obrando sin prisa, pero acuérdense, siempre llega a tiempo. Dios no se demora, Dios no se tarda, Dios no te dejó para el último, está trabajando en tu vida. ¿Y saben qué es lo que nos hace bien? Mirar lo que avanzamos y no lo que nos falta. Si yo miro lo que me falta y la comparación no la haga con tu hermano que es un desastre, hacelo con Jesús que es la meta. Si yo miro lo que me falta, digo, Señor, tardá todo lo que puedas en venir porque no llego. Pero cuando miro dónde estaba y dónde estoy hoy, digo, aleluya, aleluya. Así que miremos todo lo que Dios ya hizo para tener fe con todo lo que va siguiendo a hacer. Amén. El hermano de Jesús, Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 4, dice, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aleluya. El otro día, leyendo con mi esposa en el devocional que hacemos todos los días, leíamos ahí en Hechos que cuando fueron al aposento alto estaban María, la mamá de Jesús, y dice, y todos sus hermanos. No lo había visto hace años así. Dije, qué hermoso, todos los hermanos eran incrédulos antes de que Jesús muriera. Pero después que Jesús murió, toda su familia creyó en él. Jesús podría haber dicho, tanto tengo que esperar. Me ven, vivieron conmigo, vieron todo lo que hice y no le creían. Pero al final Santiago, uno de sus hermanos, fue el líder principal de la iglesia de Jerusalén y todos sus hermanos junto con su madre estuvieron juntos cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés. Aleluya. Dios no tarda, ni llega tarde nunca, llega justo a tiempo. Y también, para finalizar, el Señor animó al profeta Habacuc de la siguiente forma, para esperar con paciencia los cambios necesarios. Habacuc 2, versículo 3. Le dice el Señor a Habacuc, la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Amén? Amén. Aleluya. ¿Se animan a repetir junto conmigo una frase? Esta, tengamos paciencia, Dios no ha terminado aún conmigo.
Amén. Tengamos paciencia, Dios no ha terminado aún conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí lo de hoy.